Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas, que la paz y la Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros y con su espíritu. Le damos las gracias al Señor, glorificamos su santo nombre porque una vez más nos permite tener el don de la vida. Y qué importante reconocer que nosotros nos movemos y vivimos gracias a la misericordia, gracias al amor que Dios nos tiene. Hoy, dándole gracias a Dios, nos alegra saber que Dios nos envía a cumplir la misión del apostolado. Ayer hablábamos de la exigencia del apostolado. Hoy Jesús ya envía a sus discípulos a ejercer el apostolado, a que vayamos cada uno de nosotros allá donde está la necesidad. El evangelio de hoy, este día, nos va a hablar cómo Jesús manda a evangelizar donde Él debe de llegar. Pero también Jesús les da las dos recomendaciones que deben atender todo aquel que ha emprendido el camino de la evangelización. El evangelio de este día está tomado de San Lucas, en el capítulo 10, versículo 1 al 12. San Lucas, capítulo 10, versículo 1 al 12. Y lo vamos a hacer como siempre diciendo, lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Después de esto, designó el Señor a otros 72 y los envió por delante de dos en dos a todas las ciudades y sitios donde él había de ir. Y les dijo, la mies es mucha y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Vayan, miren que les envío como corderos en medio del lobo. No lleven alforja, no lleven bolsa, ni sandalia, y no saluden a nadie en el camino. En la casa en la que entre, digan, primero, paz a esta casa. Y si hubiera allí un hijo de paz, la paz de ustedes reposará sobre él. Si no, se volverá a ustedes. Permanezcan en la misma casa, coman y beban lo que tengan, porque el obrero merece su salario. Porque no vayan de casa en casa. En la ciudad en la que entre y le reciban, coman lo que les pongan. Curen los enfermos que hayan en ella. Y díganle, el reino de Dios está cerca de ustedes. En la ciudad en que entren y no los reciban, salgan a sus plazas y digan, sacudimos sobre ustedes hasta el polvo de su ciudad que se nos ha pegado a los pies. Sepan, de todas formas, que el reino de Dios está cerca. Les digo que en aquel día habrá menos rigor para Sodoma que para aquella ciudad. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En este preciso momento, vamos a pedirle al Señor que nos dé su luz, que nos dé la sabiduría y el entendimiento, por medio de su Espíritu para meditar esta palabra, no como palabras nuestras, sino como la palabra de Dios, que es en verdad. Para eso vamos a decir todos juntos esta oración al Espíritu Santo diciendo, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en nosotros el fuego de tu amor.
Envía, Señor, tu Santo Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz y la ciencia del Espíritu Santo. Haz que, guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de tu divino consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, abre mis labios y mi boca anunciará tus alabanzas. Señor, ven a mi ayuda, apresúrate a socorrerlo. Muy bien, amados hermanos y hermanas, sean bienvenidos a la reflexión del Evangelio de este día, que está tomado de San Lucas en el capítulo 10, versículo 1 al 12. Son 12 versículos en el cual nosotros podemos deleitarlo meditando cada versículo que el Señor nos presenta por medio de nuestra Santa Madre Iglesia, en lo que nosotros llamamos, y la Iglesia lo llama, la lección divina, la palabra divina, la palabra dada para nosotros. Y es importante que hoy notemos cómo nos habla Jesús. Primero, podemos nosotros ver que Jesús dice que después de esto, después de haber tenido este encuentro con ayer aquellas personas que decían, Señor, te seguiré, la exigencia de la vocación apostólica que hablamos, después de esto, dice el texto, designó a otros 72 discípulos. ¿Qué significa? Que el ministerio de la evangelización tiene que ir creciendo por una razón, que ya se los vamos a explicar. ¿Por qué Jesús les pide a sus discípulos que oren más? Es importante que ahora tomemos responsabilidades, cada uno de nosotros, de esta invitación a ser discípulos. Somos discípulos de Jesús, pero nos tenemos que comprometer a llevar el reino de Dios, el mensaje donde Jesús va a llegar y va a entrar. Es importante que hayan hombres y mujeres hoy en día comprometidos a seguir evangelizando, a seguir llevando la palabra de Dios que tanto se necesita dentro de todas las estructuras, tanto espirituales como sociales. Hoy en día, el Papa Francisco dice en la Evangelii Gaudium, quiero tocar esto antes de meditar los textos. Tanto es cuando Jesús dice en el texto, quiero tocar algo que el Papa nos dice en la Evangelii Gaudium. Pero antes dice, después de esto, designó el Señor a otros 72 y los envió delante de él de dos en dos. Jesús nos enseña una primera cualidad que debe de tener el misionero, el evangelizador, que no es un evangelizador individualista, que no es un evangelizador aislado, que no es un evangelizador que hace las cosas como a él le conviene. Un predicador, un evangelizador, primera cualidad que debe de tener para que ejerza la evangelización es ser enviado. Ser enviado. No puede autoenviarse el solo. Por eso es importante cuando en las comunidades, querido hermano, ustedes que están en la coordinación puedan darse cuenta a quién invitan a sus comunidades. Primero, que tiene que ser que tenga una comunidad. Segundo, que pueda entender que está activo en esa comunidad y que tiene alguien que lo envía, un coordinador, un párroco, un obispo. Tiene que ser enviado. Si alguien va a invitar, también tiene que haber un orden, una jerarquía, que sea enviado. No porque yo quiero irme a donde me dé la gana, no porque yo quiero hacer lo que a mí me da la gana. La evangelización comienza desde el envío. Número 2. Dice que los envió de dos en dos. A eso se le llama comunidad. Yo pertenezco a una comunidad, no soy un ser aislado. Los envía de dos en dos, porque dos son mejor que uno, dice la palabra de Dios.
Dos, pueden hacer frente a todas las adversidades. Es importante, uno, enviado, dos, una evangelización en comunidad. De dos en dos. Número tres, este evangelizador, querido hermano, tiene que ser, como lo dice el Papa Francisco, en salida. Cuando habla el Papa Francisco de una iglesia en salida, eso a nosotros nos compromete a decir las palabras textuales que dice en la Evangelii Gaudium el Papa Francisco. En el numeral 24 dice, la iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros que primerean, que se involucran, que acompañan y que fructifican y festejan. Miren qué bonito como lo llama el Papa. Tiene 5 formas de ver a un evangelizador en salida, porque dice el texto que los envió de dos en dos, a otros, a otras, a todos, a las ciudades y sitios donde había de ir. Esto es una iglesia en salida. Toma la iniciativa, primerea, se involucra en esa evangelización. No está esperando que otros lo hagan. No está esperando o ha tenido conforme que lo hagan los sacerdotes, que lo hagan los catequistas, que lo hagan los predicadores. Todo mundo estamos llamados a cumplir la misión encomendada con Jesús, por Jesús, a donde Él tiene que ir. Acompaña los procesos de la evangelización. A eso se llama una formación integral, lo dicen los obispos de Latinoamérica y del Caribe en documentos de Aparecida. Una formación integral. Me he integrado a una comunidad, debo de no solo formarme, sino también ayudar a otros que se están integrando a poder que se formen. Dice el Papa Francisco, no solo acompaña, sino que dan fruto, porque Jesús lo dijo, la gloria de mi Padre está en que ustedes den fruto. De nada me serviría decir que soy un servidor, decir que soy un predicador, decir que soy un pastor dentro de la comunidad de crecimiento, si yo no estoy ejerciendo este trabajo. Tengo que ejercerlo en la evangelización y también festejar, alegrarlos por cada triunfo, por cada trabajo que se hace, dándole la gloria a Dios. Lo dice el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium numeral 24. ¿Por qué? Porque es necesario comprender cuánta necesidad hay, hermano, de más evangelizadores. Y mire, Jesús lo va a decir en este texto. Y aquí viene la primera recomendación de las dos que yo les decía. Y les dijo, la mies es mucha y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la mies, envíe obreros a su mies. Nos quedamos aquí para reflexionar la primera recomendación. ¿Cuál es la primera recomendación que el Señor nos dice, hermano? Ustedes pueden comentar, comenten allí, porque muchos se aíslan, muchos se quedan nomás solo graduados de los crecimientos. Muchos se quedan, queridos hermanos, en un proceso corto, temporal. Solo cuando hace calor o cuando hace frío es que nosotros somos evangelizadores. No, dice Jesús, en la primera recomendación, nosotros que somos enviados es pedirle al Señor. Padre, te pedimos, Señor, porque envíes más obreros a tu mies, porque hoy hace falta más obreros dentro de la comunidad cristiana. El Papa Francisco también en el Evangelii Gaudium nos dice por qué tenemos que orar para que el Señor envíe más obreros a su mies, tomando lo que el texto nos dice ahora en el Evangelio. Dice, ¿cuánto más necesitamos un dinamismo misionero? Dice el Papa. Por eso tenemos que orar para que todos salgamos de nuestro acomodamiento, para que todos salgamos de pensar ya que esto solo es de los curas o solo es de los que están ahí involucrados. Esto es de todo. Dice, ¿cuánto más necesitamos un dinamismo misionero que lleve sal y luz al mundo?
Muchos laicos sienten el temor de que alguien les invite a realizar alguna tarea apostólica y tratan de escapar de cualquier compromiso que les pueda quitar su tiempo libre. Hoy se ha vuelto muy difícil, por ejemplo, conseguir catequistas capacitados para la parroquia y que perseveren en una tarea durante varios años. Pero algo semejante sucede con los sacerdotes que cuidan con obsesión su tiempo personal. Esto frecuentemente se debe a que las personas necesitan imperiosamente perseverar en sus espacios de autonomía, como si una tarea evangelizadora fuera un veneno peligroso, no una alegre respuesta al amor de Dios que nos convoca a la misión y nos vuelve pleno y fecundo. Algunos se resisten a probar hasta el fondo el gusto de la misión y quedan sumidos en una asedia paralizante. ¿Qué quiere decir paralizante? Negación. Se niegan a aceptar la misión. ¿Por qué? Porque no hay un compromiso. Dice el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium: ¿cuánto necesitamos ahora? Qué difícil es encontrar a catequistas capacitados que puedan brindar esta evangelización a los niños pequeños, desde su infancia, desde su pequeñez. ¿Cuánto? Y que sean capacitados y que sean permanentes catequistas, que dure su trabajo dentro de la evangelización como catequista. Y dice el Papa, esto mismo sucede con los sacerdotes, porque hay muchos sacerdotes que la evangelización la están haciendo nomás como una profesión, no como una vocación. Y esto del Papa hoy nos está diciendo, Jesús nos dice, oren. Oren para que el Señor envíe más obreros a su mies. La oración es importante para que podamos nosotros ver más catequistas, más sacerdotes comprometidos a llevar una evangelización, más sacerdotes que los que están en las parroquias ayuden a sus laicos a formarlos y a abrirle las puertas de su parroquia para que puedan ser parte de la evangelización. Pero es triste ver a muchos párrocos que en lugar de ayudar a los laicos les están quitando los medios o el deseo de ser evangelizadores. Esto sucede, dice el Papa Francisco, porque hay muchos sacerdotes que tienen su espacio reservado, no quieren molestarse. Y esto, dice, paraliza a muchos. Por eso debemos, la primera recomendación que dice Jesús es orar. En esta segunda recomendación, Jesús dice algo muy importante. Vayan. Primero oremos, pero no solo nos quedemos orando por aquellos que el Señor va a mandar nuevos a la misión, sino también yo tomo el compromiso de evangelizar. Me da mucha alegría, querido hermano, que a pesar a veces de mis enfermedades, a pesar de mis limitaciones, a pesar de mis pecados, mis defectos que tengo, quiero seguir evangelizando por medio de las redes sociales y donde el Señor me necesita, en mi comunidad, principalmente en mi familia. Seguir evangelizando. ¿Saben por qué, hermano? Porque hay mucha necesidad. Pero no, la tarea de la misión no solo es de uno, es de todo. Tú y yo, querido hermano, no nos quedemos acomodados esperando que todo nos caiga del cielo. Gloria al Señor por los que oran por los misioneros. Pero también tomemos responsabilidades. Vayan, dice Jesús. Vayan ustedes también. No solo se queden orando, sino también vayan y hagan la misión. 2 recomendaciones. Y en estas recomendaciones Jesús nos dice tener cuidado de lo que tenemos que hacer y no lo que tenemos que hacer. Termino leyendo el texto todo porque el tiempo es oro, hermano. Pero para darle unos puntitos allí. Dice: vayan, miren, que los envío como corderos en medio del lobo. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener dificultades. Van a haber personas que en lugar de ayudarnos nos van a criticar.
nos van a calumniar, nos van a levantar falsos testimonios y muchas veces sin saberlo nosotros. Nos envío en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalia, ni saluden a nadie en el camino. En la casa que entren, digan primero la paz en esta casa. Y si hubiese alguien allí de paz, un hijo de paz, la paz de ustedes reposará sobre él. Si no, se volverá a ustedes. Permanezcan en la misma casa, coman y beban lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No vayan de casa en casa en la ciudad, en que entren y los reciban, coman lo que les pongan, curen los enfermos que hayan en ella y díganle, el reino de Dios está cerca de ustedes. En la ciudad en que entre, que no les reciban, salgan a sus plazas y digan, sacudimos sobre ustedes hasta el polvo de su ciudad que se nos ha pegado a los pies. Sepan de toda forma que el reino de Dios está cerca. Les digo, en que en aquel día habrá menos rigor para Sodoma que para Gomorra. ¿Qué aprendemos del Evangelio en este día, queridos hermanos? 5 cosas que nos ayudan a comprender lo que el Señor quiere de nosotros por medio de la misión. Por medio de la misión. Anoten si ustedes tienen un apunte que nos ayudará mucho. Dice, número 1, comprender que el Señor nos manda a evangelizar. No como llevando el mensaje nosotros, sino como los mensajeros de Jesús que van abriendo el camino donde Él va a entrar. Tú y yo, querido hermano, hoy como bautizados, somos enviados a esa misión. Y los envía de 2 en 2. Comunidad es importante. Jerarquía es importante que cada uno de nosotros debe de comprender en la misión. Número 2. Jesús dijo en una de las recomendaciones que no nos quedemos nomás conformes con los 3 pelones que están ahí en la comunidad. Siempre debemos de orar para que el dueño de la mies envíe más obreros a su mies. Porque el reino se debe de anunciar y las necesidades que hay dentro de la parroquia, dentro de la familia, dentro de los matrimonios es inmensa. Pero también debemos de tener más obreros en la viña del Señor. Número 3. Jesús dice, no lleven nada, no lleven bolsa, no lleven alforja. ¿Qué nos invita al Señor? A confiar en su providencia. Porque el obrero dice, merece su salario. ¿Qué significa? Que Dios siempre va a proveer, siempre va a poner personas ahí para que usted ni siquiera aguante hambre. Más bien, usted pueda tener lo que el Señor le va a proveer. Confiar en la providencia. Número 4. Jesús dice, donde entren a una casa, lleven la paz. Significa que el que lleva la misión es mensajero de paz. El que lleva la evangelización no lleva conflicto, no lleva guerra, sino que lleva la paz. Y la paz que da vida, la paz que conforta, la paz que da consuelo. Esa paz es la paz de Jesús. Y por último, Jesús dice, curen enfermos. Curen enfermos. Y estamos llamados de hacer presente el reino de Dios allí donde entremos, curar enfermos, pero también hacer presente el reino de Dios donde entremos en aquella ciudad o en aquella casa. Decirle, Jesús está cerca, el reino de Dios está cerca. Y allí es donde la evangelización va a hacer cambio en muchas personas. Que el Señor pues hoy al escuchar su palabra nos haga concientizarnos de la necesidad que hayan también hombres y mujeres comprometidos a aceptar la misión. Compartamos el evangelio, querido hermano, llevemos la palabra de Dios. Hay mucha necesidad. No somos los hombres perfectos, pero Jesús nos dice que Él a estos hombres los envió de 2 en 2, a pesar de sus limitaciones. El Papa Francisco dice, no se nos pide que seamos inmaculados, solo que sepamos que Jesús
nos ama, que camina con nosotros, que Él nos acompaña y que Él nos envía. Que nos dé la fuerza, Señor, y la gracia para entender que esta misión no solo es de pocas personas, sino de todos. Recordándoles también, querido hermano, y la invitación siempre como llevando la evangelización a nuestro grupo de oración El Amor de Dios de la parroquia San Marco Evangelista. Todos los domingos a partir de las 3:45 nos reunimos en nuestra asamblea dominical, donde vamos a reunirnos siempre para alabar, para glorificar el santo nombre de Dios, para dialogar con el Señor como comunidad en la oración, pero también para escuchar la palabra de Dios. Todos los domingos a partir de las 3:45, comenzando con el Santo Rosario. Parroquia San Marco, grupo de oración El Amor de Dios de Hyattsville, Maryland. Allí nos vemos los domingos, si Dios nos permite. Que el Señor les bendiga, comparta el evangelio. Recuerden que todos somos misioneros. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Bendiciones.